¿Cómo estás, Waldo? Muy buenos días. Buenos días, Osimo. Buenos días, auditorio. Hoy martes, un día diferente, pero aquí estamos. Así es, Waldo, pues les solicitamos a nuestros compañeros de la producción que proyecten esta propuesta gráfica, esta caricatura política que tiene como protagonista a una persona que, bueno, pues vemos que está tratando precisamente de domar algo que prácticamente no está siquiera ya en funciones. Waldo, ¿qué comentario tienes de pues de este cartón político que nos presentas en esta ocasión? Sí, Sósimo, el cartón, pues es este tema de que sigue vigente de Xóchitl Gálvez, que tiene un montón de aristas. La verdad es que no estoy seguro que lo podamos abordar todo respecto de esto. En el cartón, lo que estoy mostrando es que hay ahí una especie como de boomerang con forma también de dron, porque si recordamos, Xóchitl Gálvez en su momento estuvo pues haciendo un show de la casa que rentaba el hijo del presidente, y para ella pues ese era un asunto totalmente público, era un conflicto de intereses. Hizo todo un escándalo, hizo además todo un show, presentó una casa hecha de Legos, y la realidad, desde mi punto de vista, es que pues para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y la realidad es que el karma le está llegando a Xóchitl Gálvez con todo esto, porque pues es muy claro que ella solita se ha exhibido a lo largo del tiempo. El problema era, o más bien el problema es actualmente, que antes ella podía vociferar, podía hacer show, y como no era un personaje que tuviera tanta relevancia en la escena política, pues digamos que todo quedaba en el anecdotario, todo quedaba en un asunto aparentemente gracioso. Pero ahora que se observa con más detenimiento cuál ha sido su comportamiento como figura pública, pues nos damos cuenta que es sumamente cuestionable lo que ha estado haciendo a lo largo del tiempo. Y por el otro lado vemos a un aparato de poder que incluye a medios de comunicación, a grupos políticos, a empresarios, que salen a hacer esta suerte de control de daños cuando surgen estas investigaciones que, insisto, la exhiben como pues un personaje superfluo, pero al mismo tiempo un personaje tramposo, porque por ejemplo, tenemos el caso de un departamento que ella adquiere, que pone o que expone a modo de apuesta, en el sentido de que si no termina su gestión como jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, pues lo va a dar en donación. O sea, apuesta sus bienes personales, y también, como es su uso y costumbre, hace un show de eso. Y resulta que no termina su gestión, tiene que hacer esta supuesta donación. Bueno, se veía obligada a hacerlo, pero al final no lo hace. Y aparentemente miente, porque no da en donación el departamento, después resulta que lo vende, y se lo venden nada más y nada menos que a la sobrina de Felipe Calderón, y, y lo venden muy buen precio. Y después cambia la narrativa y dice, es que vamos a dar becas a los estudiantes del colegio salesiano. Y al final del día no hay nada de eso, y ella se escuda en que es un asunto privado. Ese sí es un asunto privado. Y yo lo que creo es que lo único que demuestra es que pues es un político más que hace trampas, y es un político más que tiene estos usos y costumbres muy propios del PRIAN, y particularmente del PAN, y que además lo defienden como defienden también todos estos asuntos del cártel inmobiliario. Y creo que es muy sintomático, y me llama enormemente la atención, por último, discúlpenme si me alargo, este control de daños que además vimos descaradamente en medios de comunicación tan relevantes como Televisa, que cuando se saca o se expone el tema,
pues resulta que qué feo que se hable de estas cosas, ¿no? Justo hace ratito estaba viendo en el periódico Milenio a un intelectual, entre comillas, Aguilar Camín, defendiendo el tema de la Casa Roja de Xóchitl Gálvez. Entonces es muy claro que todo el aparato de poder que incluye medios de comunicación, empresarios, etcétera, están defendiendo a Xóchitl Gálvez. Yo, además, lamento que para hacer la referencia de la Casa Roja haya tomado al personaje de Snoopy, pero pues es que Xóchitl Gálvez por sí misma es un personaje caricaturesco. Así es, Waldo Matos, te saluda con gusto José Reyes. Hola, José. Más ni menos que Bueno, Xóchitl es una réplica de lo que en su momento fue Felipe Calderón, no solo en el aspecto de su defensa, de asumir su propia defensa, en este caso de la vivienda, sino en su propuesta para el combate a la delincuencia. Por otra parte, ¿qué nos ofreces el día de hoy en el video? Parece ser que se trata del tema de Marcelo Ebrard y lo que anda haciendo pues anda dando patadas de ahogado para ver cómo empieza a formar su propia asociación política. Veamos. Una novela llamada Marcelo Ebrard. Primera llamada, segunda, tercera llamada, cuarta, quinta, sexta llamada y Marcelo mantiene en vilo al público y no decide contundentemente qué va a hacer. Se va, se queda, se viste de naranja, de huipil o de plano se va por una tercera vía, por la libre, quedando como un traidor al movimiento de la Cuarta Transformación. Y es que al final no podemos dejar de pensar que todo esto se trata de un teatrito, porque a pesar de que en los medios de comunicación predominantes se decía que la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Ebrard sería únicamente de 5 puntos en favor de la exjefa de gobierno, la realidad es que al final todas las encuestas reflejaron una diferencia aproximada de un 14%. Y para meterle más drama al asunto, se ha filtrado que Marcelo habría comentado que no quiere formar parte de un eventual gabinete en un gobierno de Claudia Sheinbaum y que tampoco le interesaría coordinar la bancada de Morena en el Senado porque tendría que acatar órdenes desde Palacio Nacional. Ebrard siempre ha creído que por antigüedad él tiene derecho a ser sustituto de López Obrador porque en 2018 aceptó su derrota para ser el candidato de Morena y también piensa que el presidente le debe eso. Sin embargo, las creencias de Marcelo no pueden estar encima de un proceso interno que él aceptó y en el que simplemente perdió. Marcelo ha lanzado acusaciones, algunas temerarias, como aquella versión de que había apoyo económico y humano para Sheinbaum desde la Secretaría del Bienestar y que no había piso parejo. Pero esas acusaciones parecen ir en el mismo tenor del desconocimiento de las encuestas que por lo demás fueron muy claras en los resultados. Pareciera que todo esto se trata de un berrinche para ganar notoriedad y probablemente para vender más cara su salida o su permanencia en Morena y así barajar sus opciones. Y mientras vemos a Movimiento Ciudadano y al Frente por México muy identificados e interesados por el canciller, lo que también es muy revelador. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Y Waldo, pues siguen todavía los berrinches de Marcelo Ebrard. Veíamos que en esta información generada el día de ayer, pues anuncia que no se sale de Morena, pero construye. Ha dicho pues un movimiento, buscará el registro de una asociación civil política nacional, una acción política nacional, es lo que estará buscando el registrar y pues señalar también, Waldo, que parece que sigue todavía mareado. Hubo quienes a Marcelo Ebrard en las propias alturas le susurraban que él sería el presidente de este país en el próximo sexenio, pero pues el pueblo raso, las bases, en este caso de Morena, pues dijeron otra cosa y parece que no se conforma, Waldo. Sí, Sosimo, pues es que hubo una encuesta y pareciera que Marcelo Ebrard pretendía que se le debía algo. Eso es lo que más me llama la atención, porque en su argumentación, cuando él ha mencionado todo esto, habla de que en su momento él aceptó
cuando contendió contra Andrés Manuel, aceptó las encuestas y se hizo a un lado. Pero como dando a entender que pues ahora le tocaba, ¿no? Y lo cierto es que pues las cosas no son así y me llama también muchísimo la atención que incluso un personaje que para muchos es considerado pues ambicioso como Ricardo Monreal, hasta él fue capaz de aceptar el resultado de la encuesta de Morena o de las encuestas de Morena. Y en cambio, el canciller, o el ex canciller, perdón, es incapaz de reconocer el proceso y trató de dinamitarlo, o cuando menos su grupo trató de dinamitar todo esto. Y me parece que yo la verdad es que creo que está queriendo seguir los mismos pasos que siguió en su momento Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que está muy, muy lejos de que pueda lograr algo tan extraordinario como lo que logró el presidente con Morena. Y lo está haciendo lentamente, está moviendo sus fichas. Al principio del video lo ponía como Capulina, ¿no? Puede ser, no lo sé, a lo mejor, quién sabe, tal vez, o sea, no se define porque evidentemente, y creo que ese es el gran problema con Marcelo Ebrard, que, que está demostrando que su interés no es el movimiento, no es la transformación, sino que aquí sí hay claramente una ambición personal y eso sí me parece muy problemático porque pues me parece que hay asuntos que son de mayor trascendencia que la búsqueda de un cargo a nivel personal, que en este caso es el más relevante, el de la presidencia de la República. Así es, Waldo, pues agradecemos mucho tu participación en este espacio, dan ganas de seguir platicando, pero ya nos alistamos para participar en este simulacro que tendrá lugar ya en unos instantes, en unos segundos. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos por aquí el viernes. Un abrazo a todos, saludos.